Buenos días a toda esa teleaudiencia que como cada mañana espera la transmisión de este espacio democrático, participativo, abierto, novedoso, interesante, irreverente y directo, donde nosotros procuramos compartir con ustedes los temas de actualidad nacional e internacional, para comentarlo, para analizarlo y también abrir las líneas telefónicas para que ustedes expresen sus pareceres. Vamos a recordarles, como siempre, que pueden buscar el contenido interesante de este espacio en nuestro canal de YouTube, buscarlo en YouTube, Irreverente Directo, darle like, comentar y compartir. Rápidamente, vamos ahora a darle paso a nuestro compañero aquí de tertulia, Félix La Bazooka Luna. Oye ahora el nombre que me ponen a mí, señores. La verdad, la gente sabe, Leo, quién eres tú. Sí. Aquí el irreverente Luna, yo soy el directo. Oye, sí. Eso. Cuando la gente en los pasillos, ¿verdad? De los supermercados, que nos saludan, o de las plazas comerciales, dicen, y el irreverente de Leonardo Jaque, ¿eh? La gente sabe quién tú eres. Muchas gracias, señores, de verdad, por ese apoyo que nos brindan ustedes cada día, cada mañana, a las 11 de la mañana por Cinevisión, Canal 19. Gracias, de verdad. Nosotros hacemos este espacio con el mayor compromiso social que nos obliga a hacer desde los medios de comunicación. Este es un medio plural, este es un medio sin censura, este es un medio además crítico y un medio comprometido con los mejores valores de la democracia, de la patria y del país. Aquí tratamos de hacer una comunicación diferente, una comunicación más comprometida con que ustedes, los ciudadanos, estén más empoderados de la verdad. Porque un ciudadano que conoce la verdad es un ciudadano empoderado. Y ese es el compromiso que nosotros hacemos aquí. Miren, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado, ¿verdad? Sí. Al abogado Pedro Canaán, que va a estar con nosotros en breve. Abogado, no, el doctor. El doctor, sí. Abogado de cualquiera. Cualquiera, claro. Abogado de cualquiera, el doctor, catedrático. Entonces, antes de eso, nos vemos precisados a hacer algunas aclaraciones sobre algunos temas del acontecer nacional, que nosotros le damos importancia por la relevancia que tienen en la vida nacional y en la opinión pública, ¿verdad? Fíjense que nosotros, como jóvenes, aquí vienen personas que coinciden, que no coinciden. Leo y yo no coincidimos prácticamente en ninguno de los temas. La coincidencia de carácter ideológico o de forma de pensar es una cosa. Y otra cosa es usar temas para manipular, ¿verdad? Para engañar. Digo esto porque hay medios de comunicación y no voy a culpar a los medios de comunicación, sino hay comunicadores que en su manera de informar muchas veces vierten sus intereses particulares y manipulan información. Yo voy a colocar en pantalla, señor director, una información que salió publicada ayer en varios medios, haciendo el del periódico Hoy. No quiero abrir el link. El link. Bueno, pues entonces no sé qué, vamos a ver si se lo enviamos, o tú le puedes enviar ese, Leonardo. No, tú no cortaste el video. No, pero la noticia que sale publicada en el periódico Hoy, donde se hace, vamos a tirarle, esto es en vivo, señores, vamos a tirarle un captura. Ok, pero vamos a tirarle un captura y vamos a enviárselo para que lo pongan en pantalla, ¿verdad? De lo que dice esa información que no es cierta y que lo vamos nosotros a demostrar aquí. Dice la información que recoge el periódico Hoy y otros periódicos. Dice, PECA afirma, no encontraron elementos suficientes contra Danilo Medina. Cuando yo leí la información, yo reaccioné. Pues yo dije, pero ¿cómo es posible que no se encuentre... A 2 años ya. Sí, a 2 años no se encuentra elementos para decir que Danilo ha tenido una responsabilidad penal para que se le persiga penalmente. Cuando en los expedientes, por ejemplo, el pulpo, que es el de su hermano, está mencionado más de 90 veces.
y dicen que todo lo corrupto que se hizo ahí, todo ese tramado criminal operó con el apoyo de Danilo Medina, mencionado por su nombre o mencionado por su función. El 5G, el caso Coral, en todos esos expedientes, señores, el nombre de Danilo está mencionado en el de Adán Cáceres. ¿Cómo es que se llama? También, Coral, claro. el de Adán Cáceres. Señores, Sí. textualmente en un párrafo dice: operaban por el apoyo del gobierno central, Del presidente. del Poder Ejecutivo, Del del Poder presidente Ejecutivo. Danilo Medina. ¿Y cómo entonces sale esta información? Y yo dije, eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Y esta información fue publicada, señores, en varios medios de comunicación. En varios medios de comunicación publicaron esa información. Yo digo, pero déjame ver la entrevista porque yo me resisto a creer una cosa así. Cuando veo la entrevista, no fue eso lo que dijo la fiscal. Esa es la opinión, la pregunta que hace la periodista. Y ustedes lo van a ver. ¿Lo tenemos listo, señor director, el video? Sí. Ok, vamos a colocar el video para que ustedes vean esa parte y lo que dice la fiscal. Adelante, señor director. Hecho, Ana y una servidora, Hola. y dice que le pregunte, magistrada, que por qué Danilo Medina no ha sido llamado si ha sido mencionado varias veces en expedientes. Todo está bajo investigación. Pero ha sido interrogado el expresidente de la República. No ha sido interrogado, estamos investigando. La investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta. Ha sido mencionado en los procesos porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión e indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial, y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones. Sin embargo, no se han hecho imputaciones específicas a su persona porque esa es una investigación en curso. Si encontráramos elementos que arrojaran que el expresidente, el pasado o el antes pasado cometió actos de corrupción, tenga toda la seguridad de que será puesto ante los tribunales como todos Hasta el los momento no casos han que encontrado hemos elementos en puesto. contra de Danilo Medina. Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es una condicionante de la ley. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal. Entonces, una imputación a un expresidente debe ser una imputación lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encauzarle ante los tribunales. Y no la tienen ahora. Tenemos cinco Está en seis, investigación. tenemos 5 o 6 diputados del PRM. Bueno, Miguel Gutiérrez, que ya está en Estados Unidos, Sadoki Duarte, Héctor Darío Félix y Félix, Pirrín, Rosamalia Pilarte, Gregor. Miren, hay que aclarar. La periodista le dice, ¿se han encontrado elementos suficientes? Es una investigación que está en procedimiento. Todos los casos de corrupción que se están investigando, está el nombre de Danilo Medina, no pueden incluirlo a él en un expediente o hacerle un expediente cuando a él se le tiene que hacer un expediente a él. Vienen más casos de corrupción que está el nombre de Danilo Medina. Entonces, el decir que no se han encontrado elementos fue una pregunta que le hizo. Ella dice, vamos a decir que todavía los elementos para imputarle a él, a Danilo Medina, porque no le pueden imputar lo que le están imputando a Alexis Medina. Alexis Medina tiene su imputación específica. Ahora, la investigación está en proceso, ella lo dice al inicio de la pregunta. Es una investigación en proceso. El proceso de investigación de Danilo Medina culminaría con las imputaciones específicas, pero no decir que no se han encontrado elementos. O los elementos que está señalando el Ministerio Público en lo que dice el nombre de él no son elementos suficientes. Bueno, Luna, yo parece que escuché algo muy No, lo podemos repetir, ¿eh? Vamos a repetirlo. Lo podemos repetir. ¿Qué tiempo tiene ese video? Eso es Vamos a un repetirlo. minuto. Porque ella, cuando Rosa Encarnación le pregunta, ¿por no existen elementos suficientes? Dice,
No existen elementos No, suficientes. ella dice, vamos a... Al momento no existen elementos suficientes, lo que dice la fiscal. Al No, momento no, hay una investigación no, en curso. hay una investigación pero al momento en curso. no hay elementos suficientes. Porque si hubiese elementos suficientes ya hubiese sido sometido el presidente Medina. Leonardo. Por lo que es fácil colegir esto. No, Leonardo, hay que decir. Los abogados le llaman, el doctor sabe de esto, lo que es el debido proceso. No se puede acusar a nadie hasta que concluya la investigación o los elementos que demuestren esa acusación de la que se le tiene que hacer. Porque a Danilo no puede, en medio de la investigación no es que se acusa, se acusa cuando hay conclusiones de la investigación. Luna, pero van 2 años Ahora hay ya. un proceso de investigación. 2 años ya. Pero ¿Qué está tanto bien, se espera pero la pena 4, para 5, someter 6. al presidente No Danilo importa, Medina? pero no Señores, importa. no jueguen con la paz de este país. No jueguen con la armonía. Pero Leonardo, pueden pasar 4, 5, 6 años. Es un caso complejo. La acusación a un presidente de la República es compleja. Mira. No es simple. Y no podemos verlo con la simpleza. Lo que se ha demostrado en esos casos que al momento se han imputado es que no hubo tal complejidad, señores. ¿Cuál? Inclusive todas las empresas de Alexis Medina operaban en la misma infraestructura física. ¿Qué complejidad hay ahí? Pero Señores, está bien, pero esa es la acusación a Alexis. Sí, Ahora, pero que a Danilo, que aparece en todos los expedientes y que todavía hay expedientes que todavía se están investigando. ¿Tú sabes cuántos casos de corrupción se están investigando? Son 700 casos de corrupción. no me interesan esos 700 casos. Vamos por... Y es lo que hacen en las grandes potencias y en cualquier país de Cuando esté listo para Sudamérica. repetirlo, pero que Empiezan Leonardo por a ver orden si jerárquico. entiende. Vámonos con la figura más importante, el presidente de la República. Vamos a empezar por las investigaciones correspondientes a los actos dolosos que se le pudiesen imputar al peje gordo, que es el presidente Danilo Medina. No empecemos por abajo, vamos a empezar de arriba para abajo, señores. Porque el pueblo votó fue por Danilo Medina Sánchez. El pueblo dominicano puso las responsabilidades de velar por el cumplimiento de nuestras leyes y nuestra constitución. Fue a Danilo Medina Sánchez. Pero por lo hay- que la responsabilidad penal mayor es contra el presidente Pero Danilo yo estoy Medina de acuerdo Sánchez, contigo. quien estaba llamado a velar por la administración pública de los recursos públicos. Es Danilo Medina Sánchez. Él fue el que debió evitar que su hermano participara en esos procesos de contrataciones. Pero yo Robándose y sobrevaluando obras y sobrevaluando productos y servicios que proveía. Pero las yo instituciones estoy de públicas. acuerdo contigo. Entonces, el presidente pero Medina si es es el mayor parte de un responsable proceso de todo eso. investigación, tú no puedes decir que no se han encontrado elementos. Es la fiscal que dice ahí que no se ha No, la fiscal no ha dicho eso. Es la periodista que hace la pregunta. Ya está listo. Vamos a escucharlo otra vez para que Leonardo lo escuche y el doctor ahorita lo aclare Sí. también. Su mandato presidencial y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones. Sin embargo, no se han hecho imputaciones específicas a su persona porque esa es una investigación en curso. Si encontráramos elementos que arrojaran que el expresidente, el pasado o el antes pasado cometió actos de corrupción, tenga toda la seguridad de que será puesto ante los tribunales como todos Hasta el los momento no casos han que encontrado hemos elementos en puesto. contra de Danilo Medina. Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es una condicionante de la ley. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal. Entonces, una imputación a un expresidente debe ser una imputación lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encauzarle ante los tribunales. Y no la tienen ahora. Tenemos 5 o Está en 6 investigación. tenemos 5 o 6 diputados del PRM. Bueno, Miguel Gutiérrez, que ya está en... Ella dice, Oye, Luna, ella dice no, claramente ahí. Ella según dice- ella. Porque habría que ver escúchame. también si Es todos que hay esos un expedientes- proceso de investigación. Ahora, si tú me dices a mí que ella concluye diciendo, mira, no, investigamos a Danilo y no hay nada. Es otra cosa. A tú decir, estamos investigando, ¿verdad? Hay un proceso de investigación, que no tiene conclusión, o sea, no hay una conclusión. La información que está aquí está hablando de una conclusión. Eso es lo que yo estoy diciendo. El periódico está diciendo, no hay elementos para investigar a Danilo. No, ella no dijo eso. Ella dijo, hay un proceso de investigación. Los elementos que hemos encontrado no son todavía lo suficiente para imputar a un presidente. ¿Por qué no son suficientes? Bueno, porque si mañana agarran y trancan a Danilo con esos elementos que están ahí, ¿qué pueden decir?
que eso es una persecución política. Que digan lo que digan, eso es Luna. esto, que eso es Este aquello. pueblo quiere Entonces, justicia, Luna. ¿De qué se Este pueblo quiere de qué se justicia. está cuidando la Procuraduría? De que cuando haya una acusación para Danilo Medina, no haya forma de destruir la acusación. Eso es lo que está cuidando la Procuraduría. Y eso está correcto. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que es perverso que un medio diga cosas que la Procuraduría no ha dicho. Eso es lo que yo estoy diciendo. El proceso de investigación sigue. Y se han encontrado elementos, sí, se han encontrado elementos. ¿Suficientes? No, todavía no son suficientes. Porque la Procuraduría quiere tener elementos suficientemente fuertes y sustentables para hacer la acusación. Eso es de debido proceso. Eso es de debido proceso. Y yo creo que el deber de los medios de comunicación es decir las cosas como son. Ahí están, yo lo puse el video 2 veces y lo ponemos una tercera vez y cuarta vez y mañana tenemos... Ella confirma ahí que seguimos. no han encontrado los elementos suficientes. Es lo que ¡Suficiente! recoge- es lo que pero, recoge la prensa escrita. pero perdón, Es lo que recoge la prensa escrita. perdón. Entre tú decir, Luna, yo no tengo lo suficiente para prestarte 10,000 pesos o no tengo 10,000 para prestarte 10,000 pesos, hay una gran diferencia. Una gran Señores. diferencia. Porque yo te digo, bueno, pues entonces, ¿cuánto tú tienes, Leonardo, para prestarme? No, 2,000 pesos. Ah, pues dame esos 2,000. Desde el 2016, 2017 se han venido denunciando casos de corrupción de ese gobierno, del presidente. Hermano, pero es que es estamos en impos- el 2022. Pero es que 5 esa años ya. Procuraduría no puede decir Mira, a este país Nuria Pierre que y no hay. Ortega prepararon expediente ahí, que estaban a tiro de gil ya. No hay que hacer mucho mareo ya. 2 años ya. Y no hay forma de justificar ante el pueblo que no se haya sometido formalmente al presidente Danilo Medina por corrupción. Mencionado 90 veces en el caso del pulpo. Mencionado que sé yo cuántas veces en el caso del 5G, por Dios. No jueguen con la paz y la armonía de este pueblo, señores. Este pueblo está harto de impunidad. Este país no aguanta más borrón y cuenta nueva. La democracia dominicana no aguanta más borrón y cuenta nueva. Se están jugando con la democracia de este país, con la partidocracia, con la institucionalidad, con la armonía que experimenta este país, a pesar de todas las embestidas inclementes de estos gobiernos corruptos, de estos bandidos que nos gobernaron. El país está en la calle buscándose la comida, trabajando con fe y esperanza. Señores, fíjense lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica. La gente se lanza a la calle y incendia estafetas de tren, incendia instituciones públicas. Evitemos que esto pase en la República Dominicana. Señores, el pueblo está observando y ve cierta lentitud en esas investigaciones que realiza la PEPCA, en unos entramados de corrupción, con tantos elementos tan contundentes, con testigos. Porque si usted no aprieta, el hombre no va a gritar. ¡Aprieten! Señores, en ese mismo expediente de pulpo, el presidente Medina pudo haber sido introducido ahí fácilmente. Entonces, yo realmente no comprendo ya la lentitud de la PEPCA. Pero ok, meterlo en el del pulpo, pero tú lo vas a sacar de los otros, que en lo que él está metido también, en lo de la visita Tú, sorpresa, si hay que en meterlo en Punta 20 Catalina, expedientes, lo metemos. en Odebrecht 2.0, tú lo vas a sacar. Entonces tú tienes que armar un expediente con todos esos elementos. Y están. Ahora, lo suficiente, no. Lo suficiente quiere decir que no hay elementos. Hay elementos, pero no son lo suficiente. Eso es lo que queremos decir. Y que una manipulación, que yo no quiero ni siquiera decir. Por ejemplo, en uno de esos medios, un periodista que publicó la información, cobraba en el gobierno pasado, era empleado del gobierno pasado. Entonces, ¿qué es lo que tú me vienes a decir y que esos medios creíblemente publicaron esa información? Es una información por periodistas PLDistas. Y no me hagan hablar. No me hagan hablar. Vamos Mira, a una Rosa pa- Encarnación, permíteme hacer la observación. No estoy acusando a No, Rosa. déjame, porque fue la que hizo la pregunta. Rosa Encarnación fue una periodista que me enfrentó el pasado régimen. No, pero yo no estoy hablando de Rosa. No, para aclarar. Estoy hablando, aclarar. estoy aclarando que de los medios que publicaron la nota de prensa, ¿verdad? Los medios que publicaron eso, cuando tú buscas a los periodistas, por ejemplo, del periódico Hoy, lo voy a decir, busquen lo que estaba en la nómina del gobierno pasado. Era empleado del 2011-2014 en una institución. Manejaba la prensa. Y lógico, va a publicar esa nota a sí mismo. Y es una nota que ustedes vieron que manipularon, acomodaron para crear el ambiente
de que no hay nada contra Danilo, para después cuando venga el expediente, decir, pero que la... Y ustedes se meten en Google, ¿verdad? Googlean. Lunes, esa nota está bien. Porque ya hay que No, meter presión está con el mal, tema. porque Hay ella no que dijo meter presión eso. con el tema. 2 años investigando. Somos los estados, 50 estados. Señores, una pequeña isla de 10 millones de habitantes, instituciones que inclusive están todas ahí en la feria, la mayoría, por Dios. No se justifica que en 2 años de investigaciones aún no haya sido sometido formalmente el presidente. Pero no hay forma de justificar esa vaina. usted sabe que el primero que quiere que lo metan preso soy yo. El primero que quiere que lo metan preso soy yo. Pero yo debo decir que hay un proceso de investigación, se está investigando. Entonces un periódico no puede, medalaganariamente, hacer una nota diciendo cosas que no son concluyentes. Y aquí va a venir un abogado y me puede desmentir, lo puede desmentir. El caso de la visita sorpresa, señores, eso tiene ya ¿cuántos años, por Dios? Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, y luego vamos a hacer un programa real con un abogado, el doctor Pedro Canaán, que va a estar con nosotros. Así que no se muevan, después de la pausa retornamos con Irreverente y Directo. El irreverente de Leonardo y el directo El de patriota. Viene un mañana más grande y mejor, con la gran Alianza Nacional, Ascana rector, más bienestar en lo humano y lo laboral, y más prestigio. Sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo, probablemente ninguno, vamos a decir la mayoría de los que estamos aquí, no fuéramos lo que somos hoy. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que darle a la juventud. El ejemplo que nosotros tenemos que darle es que el movimiento renovador, el glorioso movimiento renovador, nos entregó una universidad abierta, pública, sin discriminación. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Oí hace un tiempo atrás alguien decir que el movimiento renovador había caducado. Señores, esos son los privatizadores. La filosofía del movimiento renovador ni ha acabado, ni nunca puede acabar si queremos tener universidad autónoma. Me hice a puro golpe bailarín. Mi sueño es tener mi escuela de baile para dar clases de belly dance y zumba. Cuando entró la pandemia, los trabajos estaban difíciles. Trabajaba en una compañía de limpieza. Yo aprendí a lavar colchones, piso, alfombra. Por la pandemia, la quitaron la empresa y me quedé aquí en la casa. Mi casa era de madera, tenía caicoma, cuando llovía se mojaba todo. El INVI vino y me ayudaron a construir mi casita. Mi vida cambió cuando arreglaron mi casita, porque no se moja. En República Dominicana los sueños se hacen realidad tocando puertas. Continuando, señores, con el desarrollo de este espacio Irreverente Directo, vamos a recordarles que también nos pueden buscar en las redes sociales como Leonardo Jaques o como con el hashtag Jaquemate. Y también pueden buscar el contenido de este espacio en nuestro canal de YouTube, Irreverente y Directo. Dale like, comentar y compartir. Vamos ahora rápidamente a pasar a la entrevista central con el doctor Duarte Canaán, un catedrático reconocido, un jurista de fuste en el país, que ha manejado casos emblemáticos y que es un conocedor en materia penal en la República Dominicana. Buenos días, doctor. Buen día, Jaques y Félix. Pues, independientemente de que el tema político es el plato fuerte, pues vamos a tratar de identificar algunas pinceladas en el orden jurídico. Y ustedes con mucha vehemencia, pues,
hacían el introito del programa en lo referente a las declaraciones de la señora Procuradora General de la República adjunta. ¿Cuál es su valoración sobre esa declaración, doctor? Bueno, con los años yo he aprendido que ese tipo de declaración hay que trabajarla con dos agujetas y hay que leerla entre líneas. El rol de un ministerio público, de un fiscal, no es presentarse ante un medio de comunicación y difundir una investigación, el resultado de una investigación en curso. El Ministerio Público, que es el gendarme, el mandatario de los intereses sociales, es el auténtico representante del Estado Nacional, tiene a cargo la dirección legal de una investigación penal, la cual tiene dentro de sus características la secretidad. Es decir, ese ciclo de la fase de investigación penal es secreta. Entonces, ese no es el rol de un representante del Ministerio Público, el de filtrar una información en una etapa primigenia de la misma. Entonces, eso tú le aplicas un axioma que plantea lo siguiente: el ser humano todos los días debiera realizar un movimiento estratégico que lo aproxime a sus propósitos. Ese podría ser el preludio o la fase inicial de un archivo provisional que con posterioridad se convertiría en un archivo. Escúcheme, doctor, usted está hablando de un acuerdo de impunidad. No. Recuerde que yo no soy un analista político. Exacto. Los analistas políticos son ustedes. Ok. El Ministerio Público filtra una información de manera errática. Que no fue filtrada, sino fue que lo fue a... No la filtró, se personó a una planta de televisión, acepta una invitación o solicita el espacio y le dice a la República que en cuanto al ciudadano de Marras, no hay elementos puntuales con carácter de suficiencia. Tú como Ministerio Público tienes que principiar y concluir la investigación. Y si al final tienes las evidencias puntuales, entonces tú procedes a judicializar. Pero está totalmente distorsionado. Yo hablaría técnicamente de que eso puede ser el umbral de una decisión judicial que se llama archivo provisional. Eso significa que un fiscal que dura 20 meses presuntamente investigando a un ciudadano, al final te dice, no encontramos ningún elemento probatorio suficiente para sustentar una acusación. Y produce un dictamen que se conoce técnicamente como archivo definitivo. Archiva la investigación por una carencia en el bloque de las pruebas que le sirven de sustentación a una acusación. Ya ustedes, los analistas curtidos, hablan Entendemos ya. el otro lenguaje político. El otro, el lenguaje político partidarista. Pero esa es la situación, la lectura que yo puedo darle en el orden eminentemente técnico. Ahora, en el orden técnico, doctor, mire, es evidente, nadie puede negar, ni siquiera ni la Procuraduría, nadie puede negar que el nombre de Danilo aparece en el expediente, porque está en el expediente. Y está, por ejemplo, en el de su hermano, aparece más de 90 veces mencionado. Félix, perdón que lo interrumpa. Ajá. El hecho de que su nombre, técnicamente hablando,
el hecho de que su nombre aparezca mencionado 90 o 115 veces no es una imputación. No, pero perdón. Tendría el Ministerio Público que imputarlo. Pero dentro de las veces que aparece mencionado, dice, por ejemplo, que todo se hizo con el consentimiento de su hermano. O sea, los hechos que le imputan a su hermano, a Alexis Medina y a ese entramado, los hechos que ocurrieron, por ejemplo, en el caso Coral, en el caso, todos esos hechos, según el Ministerio Público, las menciones que hace de Danilo Medina, dice que fue con el apoyo, a veces decía irrestricto. Entonces, de eso. Entonces corresponde. La pregunta que yo me hago. ¿Cuál es? ¿Puede una persona que es garante para que se cometa un hecho ilícito ser inocente? Bueno, ese es el rol de la investigación penal. Esa cantidad de veces en que aparece su nombre en una glosa imputacional, bueno, eso es un motivo para que el Ministerio Público Dominicano pudiese iniciar la investigación como lo está, según las palabras de la señora procuradora. Y el resultado de la investigación va a determinar con pruebas contundentes, porque sí, hay lo que usted decía, hay un protocolo de un debido proceso de ley, que no solo el señor mencionado, sino todo ciudadana dominicana, puede ser objeto de una investigación penal, persecución y judicialización sobre la base de una respetabilidad de un debido proceso. Esa cantidad de menciones es lo que lleva al Ministerio Público a la posición de pesquisarlo, investigarlo. E incluso en el expediente del pulpo, el Ministerio Público dice, la cabeza del pulpo todavía no es Alexis, es más para arriba, dice el Ministerio Público. Entonces es una obligación imputarlo ahí del Ministerio Público buscar en ese ciclo de investigación proveerse de pruebas. Ese es el rol del Ministerio Público. Pero ahí hay una declaración que la impresión que tengo que esa entrevista fue solicitada. Solicitada. O sea, usted está diciéndole al país de que lo que se anunció en esa entrevista es simplemente la fase de inicio del archivo de ese periodo. Sí, ese es el preludio, es la etapa inicial. Sí. De ir colocando en la opinión pública. De ir abonando, preparando el terreno ante la opinión pública para en los próximos meses anunciarle a la media isla de que no tenemos como institución los elementos probatorios suficientes para imputar a un expresidente constitucional de la República. Recuerden que el derecho penal, tristemente, ha sido utilizado como un preservativo por las cúpulas políticas gobernantes, procurando anestesiar la mínima capacidad de estos pueblos latinoamericanos. El derecho penal no está concebido ni para educar. El derecho penal tampoco tiene propósitos metafísicos. El derecho penal es un contrapeso de esa capacidad que tiene el Estado de perseguir a un ciudadano. No se sorprendan ustedes si próximamente pues el país amanece con la noticia de que la investigación penal contra ese ciudadano fue archivada. Sería lamentable una situación de esa envergadura. Pero yo realmente confío en que no hay posibilidad de tal impunidad, de tal borrón y cuenta nueva. Yo confío en que ese Ministerio Público, dirigido por Miriam Germán, va a realizar el procesamiento penal correspondiente para imputarle los cargos de lugar al presidente Danilo Medina. Mire, doctor, aprovechar su presencia, porque usted también fue Ministerio Público. El presidente Luis Abinader, desde que asumió las riendas del Estado, ha propuesto modificar la Constitución
para establecer desde la Constitución la independencia del Ministerio Público. Y también el elemento de excluir la participación del procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Realmente no sabemos cuál es el esquema concreto que se plantea para la independencia. Yo considero que el procurador pudiese ser bien designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no en ese Consejo Nacional de la Magistratura, sino con uno expandido, donde se integre, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados, donde se integren académicos o director de escuelas de derecho de las universidades, donde también se puede integrar un director de un medio de comunicación, en base a un mecanismo que se pueda utilizar para designar uno de ellos, ¿no? Un Consejo Nacional de la Magistratura robustecido, fortalecido, para desde ahí poder designar a un procurador general independiente que realmente permita que la impunidad sea cuestión del pasado y que los funcionarios que llegan a las instituciones públicas sepan las consecuencias que acarrearía ponerle sus manos a los cuartos del pueblo. ¿Qué opinión le parece la propuesta del presidente? Si usted está de acuerdo, o si usted está de acuerdo con lo que plantea la FUPU, de que realmente es independiente el Ministerio Público. Fíjese, no estoy de acuerdo ni con una postura ni con la otra. O sea, yo tengo criterios propios, académicamente delimitados. Yo conversé con usted hace meses en otra plataforma comunicacional y abordamos brevemente que el Ministerio Público como institución requiere los cambios auténticos. No es posible que sea un ente que dependa aún del Ejecutivo. Yo hice una propuesta académica en el 2017 a los fines de que se piense en la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia con un ministro, obviamente que sería el ministro de Justicia, trabajando la parte administrativa y diseñando y elaborando las políticas públicas, y que el Consejo de la Magistratura, renovado, higienizado, pueda ser el órgano que seleccione al Procurador General de la República. Es una propuesta que la hicimos en el 2015. Pero ¿cómo sería que la esa renovación? Conversé brevemente con usted. Bueno, mi posición académica es Sobre el Consejo Nacional de Magistratura. que hay que excluir al Procurador General de la República. Imagínate un Procurador General de la República eligiendo jueces, Sí. que luego él podría intentar narigonearlos o pedirle un favor. O sea, hay un principio que se llama principio de separación de funciones entre un fiscal y un juez. El fiscal investiga, persigue y judicializa. El juez juzga. O sea, están separados en sus funciones. Entonces, me identifico con usted en el sentido de que se integre al presidente del CAR, del Colegio de Abogados, 2 decanos de 2 escuelas de derecho, y podría ser un director de un medio comunicacional importante. Renovar, higienizar, actualizar ese Consejo de la Magistratura, que es un ente político. Es un ente político. Porque fíjate, comprar una cajetilla de cigarrillos, como yo la compro, es una actividad política. Sí. Comprar un huevo es una actividad política. El Consejo de la Magistratura es un ente político. Lo que habría es reactualizarlo, redefinirlo, ampliarlo, excluir el procurador. Y entonces esa podría ser una propuesta a ponderar, porque evidentemente la República merece un Ministerio Público real y efectivamente institucionalizado, con un mecanismo de selección que lo desaproxime del Ejecutivo.
El Ministerio Público es... con un Ministerio de Justicia que se encargaría, por ejemplo, de todo el bloque penitenciario. Ustedes saben que el Ministerio Público es el responsable de la custodia de los internos, de los 28.080 internos que tenemos al día de hoy, y 65 de cada 100 pertenecen al bloque de los preventivos. Wow. Es decir, 65 de cada 100 presos son preventivos. Oye, una locura. Un absurdo. Un absurdo. Estamos próximos a 29.000 internos en 19 cárceles del viejo esquema y 27 cárceles del nuevo sistema. Es decir, 36 recintos carcelarios en todo el país. 19 del viejo esquema, iniciado por la Victoria, y 27 del nuevo sistema. Aquí te mandan a la cárcel por nada, Claro. por nada. 3 meses de cohesión. En ese sentido, Jaques, pues me parece que urge que se comience a ponderar esa iniciativa para otorgarle esa dimensión al Ministerio Público, elegido por un bloque de 5 años, 6 años, y seleccionado por el Consejo de la Magistratura. Me parece que podría ser una opción viable, una opción viable, y que los actores comiencen a pensar y a repensar y darle forma, y que convoquen a todos los sectores pensantes y vinculados con esa actividad. Magistrado, doctor, aquí se ha vendido la imagen, el gobierno ha hecho, si se puede decir, una campaña mediática de que asumió el gobierno y asumió Miriam, cambió el Ministerio Público. El Ministerio Público es diferente, el Ministerio Público es distinto, y la persona, incluso los partidarios del PRM, venden eso como que ya aquí cambió todo, la justicia cambió. ¿Es realmente independiente el Ministerio Público? ¿Es realmente distinto? ¿Es realmente, tenemos una justicia diferente? Fíjese, lo primero es reubicar bien el concepto. Inclusive el presidente constitucional de la República habla de justicia independiente cuando se refiere al Ministerio Público. Su consultor jurídico debiera aclararle al... Él es economista, hay que entender, ¿verdad? Pero él tiene un consultor jurídico y se supone que tiene un bloque... Antoniano Peralta. Tiene un bloque de asesores. El Ministerio Público no es la justicia. Inclusive los fiscales no son magistrados. Aquí hay una vieja herencia francesa, una posición errática de decirle magistrado a un fiscal. Los únicos magistrados son los jueces, que son miembros del sistema del Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. Entonces el Ministerio Público es un órgano constitucionalizado, con categoría constitucional, que tiene un rol muy bien delimitado. Crea políticas públicas y tiene la facultad constitucional de perseguir, judicializar a cualquier ciudadano que entre en conflicto con la ley. Justicia independiente, no. El Ministerio Público es un elemento fundamental, pero no es la justicia. La justicia son los jueces. En esa dirección, la doctora Germán Brito, la actual Procuradora General de la República, lo único novedoso que tiene el Ministerio Público es ella. Después de doña Miriam, ahí todo sigue igual. Lo de Jean Alain. Todo sigue igual. La estructura PLDista. Esa estructura, ese bloque de fiscales a nivel nacional, responde a una línea política partidarista. ¿A qué línea, doctor? ¿A qué línea? Juéguesela. Pertenecen todos a las aspiraciones del doctor Fernández Reina. ¿Cómo? Aquí ¿Cómo? Usted está diciendo que esa estructura de fiscal a nivel nacional responde
mayoritariamente a los criterios políticos del presidente Leonel Fernández? Claro que sí. ¿Cómo? Aquí lo único que ha cambiado es la presencia de doña Miriam Germán Brito, que es una especie de luz al final del túnel. Es una esperanza que tiene la población dominicana en ella. Pero fuera de ella, ese es un bloque de políticos vestidos de fiscales y que evidentemente responden, eso es verdad. responden a los intereses de un expresidente constitucional de la República. Porque fue que lo nombró por decreto. Lo nombró casi a todos. En esa dirección, pedirle a Dios que le dé salud Y y entonces, fuerzas suficientes a doña Miriam para que pueda agotar su agenda o parte de su agenda. Hay que decir que bajo las riendas de Miriam Germán, las edificaciones de la Procuraduría General de la República no la van a utilizar para prepararle Roma a los compañeritos del PRM. No. Ni se va a utilizar el sistema Pegasus para infiltrarles y pullarles las líneas telefónicas a más de 17,000 ciudadanos, comunicadores y periodistas, como lo hizo el pasado procurador Jean Alain Rodríguez. Eso hay que decirlo. Y hay que decir que mientras Miriam Germán sea procuradora y continúe formando parte del Consejo Nacional de la Magistratura, esta, por cuestiones personales, no va a difamar a un entrevistado como lo hizo Jean Alain Rodríguez contra ella. Eso hay que señalarlo con justeza y como un compromiso que nosotros tenemos con el bien y con la salud de la patria, obviamente. Doctor, ¿cómo debería ser entonces el proceso? Porque se está planteando un proceso para sanear, porque evidentemente que el presidente le preocupa ese tema. Sí. Y el presidente tiene una preocupación y ha planteado la reforma constitucional. Leonel y algunos juristas han dicho que no es necesario la reforma constitucional. Entonces, Yo estoy identificado con... podría validar la propuesta de modificación del licenciado Abinader Corona. Evidentemente. La propuesta de un expresidente de la República es una cortina de humo, porque él fue el actor principal en un momento histórico. ¿Y a quién designó? A un abogado de su oficina como Procurador General de la República. Entonces, la supuesta transparencia y reforma que él alega que se hizo en su gestión no fue tal. Exacto. Es decir, la propuesta del actual presidente luce más saludable. la reforma constitucional. Claro. En cuanto, en lo que toca al Ministerio Público. El problema es que el presidente no ha dicho cuál es su propuesta. Bueno, estamos... Él ha dicho hay que modificarla, entonces, pero no ha dicho cuál es. Entonces, la clase pensante de la isla está a la espera de que se ofrezcan los detalles. ¿En qué consistirá una moción de reforma constitucional? Y no debe ser al revés. Decir primero en qué consiste y después cómo hacerlo. Bueno, él tiene sus asesores, Sí. Sus estrategias. Porque yo Doctor, lo que no quiero que me sorprenda. Pero el país debe, por ejemplo, el país debe saber. Usted hizo, por ejemplo, y Leo hicieron Sí. 2 propuestas aquí. Claro. 2 propuestas. Sí. Yo tengo la mía también y creo que... Pero el presidente de la República Debiera explicar. debiera explicarle Debe qué consiste, explicarle al porque país. yo no la conozco. Yo ¿Cuáles no son los conozco. pormenores, los Exactamente, detalles? y lo de- Sí, los doctor, detalles. una pregunta. Hemos visto los últimos años casos sangrientos, estremecedores en la República Dominicana. Uno de los últimos que vi ahí fue una niña que apareció por un riachuelo por aquí, por Arroyo Hondo, por uno de los barrios de Arroyo Hondo, muerta. Y así han ocurrido muchísimos casos. Hay quienes alegan que se hace necesario establecer penas más contundentes, elevar las penas para mandar un mensaje a la sociedad de que hay actos bochornosos que no van a ser tolerados por el Estado Dominicano. ¿Usted estaría de acuerdo con que las penas en caso de violación, casos de asesinatos, que las penas sean mayores? No, señor. A los 30 años. No, señor. Fíjese, yo creo mucho en la coherencia.
Y le comentaba a ustedes fuera de récord que en los últimos 10 años en el continente americano, en los últimos 10 años, todos los códigos penales del continente americano han sido reformados y se ha trabajado el endurecimiento de las penas. Y por vía de consecuencia, los índices de criminalidad, en vez de disminuir, se han disparado. El Estado ha colapsado en cuanto a la elaboración de políticas públicas relativas a la prevención del crimen. Ha sido un Estado reactivo, no preventivo, en el tema de los estándares disparados de criminalidad. Imponer 60 años, 70 años como prisión máxima que eleva en algunos países el promedio de vida, entra en contradicción con la finalidad de la pena. Cuando tú lees el más sencillo de los textos, ¿cuál es la finalidad de la pena? La finalidad de la pena conceptualmente se encamina a que un individuo que haya ofendido a la sociedad tenga la oportunidad de ser segregado un tiempo y que pueda reinsertarse. Yo creo en la política de la prevención y yo tengo muchos años en las aulas universitarias trabajando estos temas. No creo que un catálogo de penas agresivas sea la solución a los índices de criminalidad. Aquí hay una deuda social acumulada, producto de esos grandes robos que han hecho históricamente políticos desaprensivos. La deuda social. En educación, por ejemplo, tú que has pasado por ahí el candidato presidencial. Entonces la deuda social acumulada se ha disparado. Entonces, evidentemente, ¿qué tú puedes esperar ante una situación como esa? Criminalizar más, endurecer la pena, pues, según mi óptica, no contribuiría a la disminución de los estándares de criminalidad. Una pregunta, doctor. ¿Usted estaría de acuerdo con ese, o está de acuerdo con ese concepto de justicia universal, donde ese principio de territorialidad del derecho penal realmente sea apartado, de manera que ante la comisión de delitos específicos, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, pudiese incluirse temas de violación o temas de corrupción y de narcotráfico, pudiesen ser estos imputados dentro de un marco regional de países? ¿Usted cree? Esa es una conceptualización académica atractiva. Tengo varios años identificados, inclusive que la región latinoamericana, el bloque de países latinoamericanos pudiese conocer lesa humanidad, toda la violación al bloque de los derechos humanos, el concepto de la universalidad de la justicia. Aunque nosotros tenemos aquí una tarea pendiente, y es trabajar con el verdadero concepto que es justicia restaurativa. Esa tarea no se ha iniciado aquí. A discute con B y tienen una riña y A le rompe el tabique a B, le rompe la nariz y le deforma la nariz. B, un juez manda a A prisión. El concepto de justicia restaurativa, que es justicia compasiva, es que el agresor sea capaz de indemnizar a A. A no quiere que el otro esté en prisión, sino necesita una plata para que un cirujano estético le reconstruya su nariz. Por ese concepto, escúcheme, doctor. El político desaprensivo que se roba el dinero público, el Estado Dominicano no ha recuperado ni un 1% del dinero robado por políticos perversos. ¿Y de qué sirve hasta cierto punto esa política agresiva de persecución si al final no tenemos resultados tangibles en cuanto a confiscación de bienes robados al fisco?
Si la investigación determina que te robaste 500 millones de pesos, tú tienes que devolver los 500 millones de pesos e ir una temporada a la cárcel. Aquí hay gente que está devolviendo. No, que Aquí hay gente que está devolviendo. El gran concepto de la justicia restaurativa, Sí. que aquí no hemos profundizado todavía, pero todo dinero robado por un político perverso, evidentemente, No debe evitar la cárcel, ¿verdad? no, devolver lo robado e ir a la cárcel. Sí. Claro, lo que se trabaja es la posibilidad de que dure menos tiempo en la cárcel. Doctor, yo siento Si que tú usted le ibas está a- entrando a un grupo de abogados. ¿Perdón? Yo siento que usted le está entrando a un grupo de abogados. Digo, una percepción mía. ¿Me equivoqué? Hay un grupo de abogados que contrató el Estado, ¿verdad? Para perseguir a la gente que se robaron unos chelitos. Y entonces se dice, yo no sé, yo no tengo prueba de eso, se dice de que esos abogados le están diciendo, mira, hay un expediente tuyo, devuelve, y entonces cogen ¿Cómo? unos chelitos y dicen que el ¿Cómo? no es el expediente. Pero ven acá, Luis. Eso se está diciendo, eso se está diciendo. Yo no sé si el doctor se está haciendo Peligro- referencia a eso. No, yo no tengo el más mínimo conocimiento. Conozco al director del equipo, Sí. que es un joven de mis afectos, un profesional Olivar, el a carta director. cabal, no. Ole El Santiago. doctor Jorge Luis Jorge Luis Polanco. Polanco, sí. Es un muchacho de grandes méritos, es un togado fino, Sí. de una facundia, hay una gran cultura. Sí. A él lo conozco. Y doy fe y testimonio de que es un joven correcto. Sí, es así. Él. Bueno, doctor, agradecerle su presencia en el día de hoy. Usted siempre brillante. Gracias Y a ustedes. a la teleaudiencia, como siempre, recordarles que estaremos mañana por aquí, por el mismo canal, a la misma hora y con el mismo irreverente Félix Luna y el mismo directo, el patriota, el defensor de este país, el defensor del pueblo, Leonardo Jaques. No, pero Que ese pase más todo, bombo. feliz resto De del ese día. más bombo. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Mi nombre completo es Ramón Bienvenido Pantaleón Hernández. Obtengo el título de arquitecto. Siempre tenía esa vena por la investigación de lo que es nuestra historia, nuestras raíces. Me apersono al Archivo General de la Nación y veo que hay unos CDs que tienen unas imágenes de Santo Domingo y de otras regiones del país. De una primera imagen que subí, pues inmediatamente la gente comenzó a opinar. Se abrió en Instagram y es como narrar la historia en imágenes. Imágenes de nuestra historia. Y al día de hoy, nuestra plataforma tiene más de 300.000 personas que nos siguen. Cada imagen que yo subo muestra la historia que no ha sido narrada en los libros, da a recordar edificaciones que ya no existen. Cuando se ha intentado vulnerar nuestro patrimonio, la página ha estado en primera fila para denunciar esto. La memoria histórica de la nación se construye en base a documentos. Yo entiendo que estoy aportando algo al país. En Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones, con imágenes que cambian tu vida, porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y si no puedes dormir, también, para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera. Festejamos los home runs y las mejores jugadas. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. La 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 la.
Estar juntos es buena señal. Algo bueno está pasando.